monto un corrillo y me traigo al de confianza. Nacho Lavarga, muy buenas. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Hay que hablar de la selección, hay que hablar de muchas más cosas, pero bueno, enseguida te voy a preguntar por otro asunto que tiene pinta de ser un poco más espinoso. Antes voy a ir saludando. Está por ahí también Borja Aranda. Borja, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ahora mismo estaba leyendo la información que publica marca.com, que según los compañeros del Ketty Yugues de la cadena SER en Cataluña, la constructora Limac ganó el concurso de reforma del Spotify Camp Nou pese a ser la peor calificada. O sea, otro pitote más que tienen en Barcelona. Pero bueno, ahora hablamos un poco más de ello. Está por ahí también Jorge López Marco. Tote, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No se libran de jardines en Barcelona, ¿eh? No, por lo que veo, no. No hay un día tranquilo, es que ni por el parón de selecciones, no hay manera. Nos está también Juanma Prieto, ya está por ahí Juanma, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya estamos los cuatro. Ahora hablamos de la selección y hablamos de todas estas cosas, pero por lo que contaban, como digo, los compañeros de Ketty Yugues, el programa ha denunciado en el día de hoy que la empresa Limac, constructora de la remodelación del Spotify Camp Nou, era la peor calificada en los informes. Lo realizaron a finales de 2022. Estaba por debajo de los 50 puntos de 100 posibles. Y en el club lo que han respondido a esa información es que están muy contentos de la empresa encargada de las obras. No sé si lo de los plazos tiene algo que ver o no, si lo hubieras hecho alguien mejor o no, pero el caso es que al final, pues mira, de tener 50 puntos pasó a tener 74 por delante de Ferrovial, por delante de FCC, y otra vez sembrar la duda, ¿no?, en torno a Can Barça, Nacho Lavarga, y es que no hay jardín en el que no se meta. Sí, la verdad, hoy hemos conocido por otro lado también que sí que parece que hay fecha ya, ¿no?, para volver al Spotify Camp Nou, que el club confía en tener luz verde por lo menos a la fase 1B a mediados de noviembre, pero es lo que dices, ¿no? Cada historia que conocemos más sobre las obras y sobre la actualización del Spotify Camp Nou, pues es más dramática. En este sentido, tampoco conocemos todos los detalles de cómo era ese proceso, ¿no?, qué requisitos se necesitaban, pero la verdad que ese paso de 50 a 74 puntos por delante de Ferrovial y FCC, que a todos nos suena mucho más, por ejemplo, que el IMAC, pues es un nuevo escándalo que requerirá de las aclaraciones del presidente Laporta o alguien de la junta del club azulgrana, ¿no? Porque que sea la peor clasificada y al final el Barça apueste por ella, los socios del Barça y los aficionados del Barça entiendo que merecen una nueva explicación, que igual la tiene, pero que es necesaria conocerla para poder dejar esto de una manera más clara, porque ahora mismo, con la información que conocemos de los compañeros de la cadena SER, es realmente dura. Imagino que en un ratito tendremos más información, iremos conociendo más detalles de todo esto, pero bueno, nada, os voy a preguntar por el fin de semana de la selección, ¿no? Primero lo futbolístico, el partido. Tote, empiezo por ti. Victoria contra Georgia, lo hablábamos al principio con Miguel Ángel Toribio, muchas bajas, da igual, la selección sigue rindiendo, sigue ganando. Quizás ese sea el fuerte, ¿no?, del equipo de Luis de la Fuente, más allá de los resultados, que también, y es lo más importante, el hecho de que, si te pones a echar cuentas, faltaba medio equipo titular, y no te voy a decir que no se note, pero el equipo rindió a la perfección. Sí, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Que tiene jugadores de un nivel tan alto que fíjate las bajas, que son bajas que marcan la diferencia, que son jugadores de un nivel altísimo, pero sale Barrios, que debuta el otro día, y los 20 minutos que hace parece que lleva 7 años jugando a la selección, ¿no? Yo creo que esa es la magia de esta selección, que el que entre se adapta muy bien, y sobre todo que hay un seleccionador que apuesta por el talento, está apostando por gente distinta, por una forma de jugar, siendo muy atrevida, con mucha calidad, con muy buen pie. Y para lo que nos gusta ese tipo de fútbol, pues es una bendición. A mí me encanta esta selección y creo que va a conseguir algo muy bonito otra vez. Juanma, la verdad es que... o Borja, dale tú. Vosotros ir colándose ahí con toda libertad. No, yo lo que quería decir es que lo que apunta Tote es muy importante, ¿no? Cuando tienes un modelo de juego tan definido y donde el talento tiene un peso tan importante, el integrar a muchos de los futbolistas que son convocables por España es todo mucho más sencillo. No son otras épocas donde cada jugador era, digamos, muy distinto, muy diferente, y entonces eso podía afectar a la idea. No, aquí se está priorizando sobre todo el perfil del jugador que se busca, el perfil del jugador que se trae, y además tenemos la capacidad de ir integrando
otros tipos de herramientas, como puede ser Borja Iglesias o el propio Samu, que son delanteros referencia, algo que esta selección muchas veces no utiliza como primer plan, pero sí que lo tiene como recurso para partidos que puedan ser diferentes. Pero es que te aparece Jorge de Frutos ahora, Jesús Rodríguez, es que el propio Pablo Barrios, que comentaba ahora Tote, no es ahora mismo un futbolista de la primera lista, vamos a decirlo así, de los que son habituales de Luis de la Fuente para ir a un campeonato internacional. Entonces nos habla primero del gran nivel de la generación que tenemos aquí ahora mismo, de los jóvenes que tenemos apretando y pulsando ya la puerta desde la sub-21, y claro, viendo la media de edad ya propia de la selección, más todo lo que viene por detrás, hombre, nos hace desde luego muy positivos de cara a los próximos éxitos de esta selección española. Y sobre todo que no sé si hay otra selección en el mundo a la que le quites, le robes a sus dos grandes estrellas, ¿no? En este caso Lamine y Nico, y responda igual, porque estamos hablando de que sí, que es un grupo, que está la idea muy clara, que juegue quien juegue, siempre el plan es el mismo y funciona. En este caso pues salió por Kubasi por Hausen, Farra por Lamine y Jeremy por Nico, pero claro, a veces puedes pensar cuál es tiene que haber una frontera, ¿no? No puedes estar cambiando y que nada se resienta, y en este caso, oye, si las dos estrellas, yo creo que no hay otra selección en el mundo que esté respondiendo igual, porque desde que no están, José, el parcial es de 3-0, de ganarlo todo, y 3-0 de goles con España, así que yo creo que es una bendición lo que tiene esta selección, y que realmente no se nota. También es cierto que el rival era rocoso, vimos que puede parecer un partido sencillo, por así decirlo, pero fue un hueso bastante duro. Sin las dos estrellas, Juanma, y sin... A ver, cada uno que no, el estatus de estrella, pero sin Lamine, sin Nico, sin Rodri, sin Fabián, sin Carvajal, sin Hausen, me estaré dejando, ¿no? Gavi, Fermín, pero titulares, es que es medio equipo. A mí es lo que más me llama la atención. No sé qué es lo que más te gustó del partido. A ver, eso, la palabra esa que has dicho ahora es lo que creo que lo principal, es un equipo, y es un equipo en una dinámica súper positiva, con lo cual al final, cuando tú estás en dinámica positiva, con un juego que te va saliendo de todo, pues incluyas al que incluyas, es mucho más fácil para Barrios salir y ve cómo está jugando el equipo, ve que domina los partidos, ve que tiene el control del juego, que al final yo creo que parte todo de que a Luis le gusta tener la pelota y le gusta llevar el tiempo del partido. Eso hace que ese partido lo tengamos controlado y salga quien salga, porque yo sí soy de la idea de que tenemos muchas alternativas, porque al final no todos los jugadores son del mismo perfil. O sea, tú pones a Mikel Merino, que es un llegador, no es lo mismo que si pones a otro tipo de jugador más tipo Barrios, que es más de contención, más de creación desde atrás. Entonces tenemos tantas alternativas, y Luis va metiendo cada vez más alternativas, como Borja Iglesias, tal, de que lo que va es mirando de cara al Mundial a ver qué es lo que puede llevar, porque un partido se te puede atrancar y a lo mejor tienes que, incluso partiendo de esa premisa de tener el balón, girar y enfocar el partido de otra manera. ¿A qué nivel lo colocáis ahora mismo? España, Borja, en el, no sé si decirte primer escalón. Puede ser que sí. Yo, fíjate lo que te digo, creo que, visto un poco el fútbol tanto a nivel europeo como internacional de selecciones, el plan de juego ejecutado a mayor velocidad y eficiencia que tiene España, ahora mismo no lo veo en ninguna selección. Puedo ver selecciones que evidentemente por nivel futbolístico y jugadores pues tienen mucho perfil que puede ser definitorio. Francia, por ejemplo, que siempre al final es capaz también de hacer dos selecciones, aunque no tengan en algunas zonas tanto talento como la selección española, pero por ejemplo a nivel ofensivo tienen un ataque definitorio que en un torneo corto puede ser fundamental. Argentina va a ser siempre ultra competitiva por ese modelo y ese gen que tienen ya de por sí, y sobre todo porque defienden campeonato, pero sinceramente, y no es ya por tirar para casa y por el sentimiento propio que tenemos por ser nuestra selección, yo a día de hoy no veo una selección que sea tan completa, que juegue tan bien y que tenga tantas posibilidades. Quizás, ya te digo, las máximas enemigas en un torneo corto, donde una eliminatoria puede caer en una jugada individual, Portugal, Francia y la actual campeona Argentina, que nunca la puedes descartar.
Sí, a ver, yo creo que sobre todo lo que estamos incidiendo, ¿no?, en el nivel de España, que es la idea, que los jugadores funcionan de una manera, digamos, como si fuera un robot, pero yo creo que bueno, que luego cuando lleguen los grandes torneos es otra historia, y de hecho España quizás se le está dando cada vez más ese cartel de favorita que no tienen otras selecciones, también porque se lo está ganando, pero yo creo que tampoco es positivo que lo vaya asumiendo, porque luego puede jugar en su contra, ¿no? Para mí Francia es el rival probablemente a batir, aunque todavía no esté tan engrasado y tan ajustado como están los hombres de la Fuente, pero luego también Inglaterra, vamos a ver si Brasil logra levantar el vuelo con Ancelotti, que por cierto hoy le ha abierto la vuelta a un posible regreso de Neymar, que me parece muy, muy sorpresivo, pero bueno, en cuanto a nivel de España, por supuesto está por lo menos en el top 3 porque se la ha ganado en los últimos torneos internacionales. Colocaba ahora Nacho a Francia a ese nivel, Tote. Es verdad que no va a estar Mbappé, sí estuvo en el primero de los 2 partidos de este parón de selecciones. Tú que has estado ahí como futbolista, entiendo que el jugador quiere pues eso, disputarlo absolutamente todo. Estamos cerca de un mundial, es otro de los que tiene hambre por hacer historia con Francia, con el Real Madrid, con la camiseta que se ponga, pero claro, ahora que vemos tantas bajas a mitad de convocatoria o en las previas por lesión, por problemas físicos, me imagino a los clubes cruzando los dedos, a las selecciones a su vez cruzando los dedos porque te llega el mundial y nadie quiere tener un susto a esa altura de temporada que pueda repercutir en el final y en que no lleguen a tope al mundial. ¿Cómo se gestiona eso desde el lado del jugador y desde el club, que no tiene que ser fácil, ¿no? Que todos quieren jugarlo todo. Sí, es difícil. Yo creo que al final en esto siempre tienes que poner un poco de sentido común, ¿no? Hay partidos en los que un jugador, si está tocado, no debe forzar, porque no son partidos importantes como para perjudicar a un club, que al final es el que les paga, y creo que hay momentos en los que el jugador tiene que salir de él, si no se lo tienen que decir, tú no vas y tienes que parar porque te duele el tobillo, porque tienes un problema, y estos partidos no son tan importantes. Yo entiendo a Mbappé, porque al final el jugador de fútbol, y más un jugador de la grandeza como el que tiene él, siempre quieren jugar, quieren demostrar, quieren ser los primeros en todo, por eso es lo que son en un gran parte por su cabeza, su mentalidad, son ganadores, pero creo que al final tienes que poner un poquito de cordura, ¿no? Y no todos los jugadores pueden jugar todo porque estamos en octubre, fíjate lo que quiera. Y si ya empiezas con problemas, con molestias, también quieres jugar ese tipo de partidos, la temporada se hace larguísima y sobre todo que los clubes, que al final son los que pagan los platos rotos muchas veces, pues no me extraña que se alarmen porque no creo que haya partidos que sean tan decisivos como para que un jugador tenga que jugarlo sí o sí por obligación. Bueno, eso lo estamos viendo con la clasificación sudamericana, por ejemplo. Selecciones que ya están clasificadas y que son viajes de mucha carga emocional, física, donde no hay tanto descanso. Yo entiendo que al final el futbolista también es un momento en el que quiere estar cerca de la familia y quiere compartir esos momentos, pero claro, es lo que hablamos, siempre hay riesgos, ¿no? Y yo creo que también lo que hemos vivido aquí a nivel nacional con el tema de Lamine y con futbolistas que se han visto con problemas físicos tras estar con selección, pues crea también un debate que yo lo entiendo y yo lo abro. Y aquí, José, lo hemos dicho muchas veces, ¿qué necesidad hay de parar en septiembre, octubre y noviembre? ¿Qué necesidad hay de parar en septiembre, octubre y noviembre? ¿Por qué no intentar a lo mejor una fecha un poquito más cerrada, aunque se tenga que parar un poquito más la competición, pero que se juegue lo que se tenga que jugar de selecciones y que luego se desarrolle todo con normalidad? No sé, yo entiendo la preocupación de los clubes, que al final son los que pagan a los jugadores, pero claro, al final también aquí hay un punto personal, de vínculo emocional de representar a tu país. Claro, es que medirlo es el vaso lleno o medio vacío. Sí, pero es que en los últimos tiempos estamos hablando más casi de desconvocados y de jugadores desde cuáles el estado no. Yo creo que hay que establecer un protocolo, que el mejor protocolo siempre es el sentido común, y saber quién está bien y quién puede ir y quién no puede ir y hasta dónde se puede forzar. Pero creo que es triste para mí que en los últimos tiempos casi estamos hablando más de desconvocados, de gente que se borra, entre comillas o no, que de la importancia que tienen las selecciones, sabiendo que hay partidos más trascendentes que otros, ¿no? Pero creo que esto está tomando cada vez un cariz y una relevancia demasiado importante y que al final va a acabar perjudicando a las selecciones, teniendo en cuenta que son los clubes siempre los que pagan, por supuesto, a sus jugadores. Yo soy muy del fútbol de selecciones, me encanta el fútbol de selecciones. Sí creo que con pues la ampliación del Mundial, más allá de que el sistema de 32 me pareciese una competición pues
rozando la perfección en la fase de grupos, luego las eliminatorias perfectas, no hay que esperar a mejores terceros y demás, como va a suceder ahora. Sí creo, Juanma, por ejemplo, que en este proceso, digamos, de fases de clasificación y demás, al ser para selecciones como la española tan, entre comillas, y que se entienda desde el respeto deportivo, sencillo o previsible que vas a clasificar, también le resta esa trascendencia y hace que nos, pues eso, quizá demos pie, ¿no?, a otro tipo de debates, a ir con la selección, más, menos. Si nos estuviésemos jugando de verdad el pellejo, nadie repararía en eso, ¿no? Nadie tendría dudas y estaríamos metidos de lleno en el interés, en la lucha por clasificar y demás. Pero claro, lo vemos tan fácil o es tan sencillo cada vez con más equipos que, no sé, pierde un poco la importancia. Yo creo que el Sudoku viene de origen. Al final hemos montado un calendario tan apretado y con tanto partido, con tanto campeonato, con tanta exigencia, que es muy difícil el hacer un organigrama perfecto para que la gente esté, todo el mundo más o menos, ya no te voy a decir contenta, pero por lo menos que no esté a disgusto. Porque yo soy de los que piensa que el jugador no se borra nunca. O sea, Tote, yo querría jugar todos los días. Los jugadores quieren ir todos los días a la selección. Y encima estamos cada vez en un mundo en el que el currículum todavía es mucho más. Si tú juegas... Hay veces que yo creo que los entrenadores incluso sacan a un jugador 2 minutos y es vía curricular, de que al final, pues mira, en vez de jugar 100 partidos, llevas 101. Entonces, al final el jugador no se va a querer borrar, empiezan las presiones, empieza la presión de los clubes, que al final es el que paga al jugador, empieza la presión de la selección, que al final tienes un torneo tan importante como un mundial a la vuelta de la esquina, y entramos en una configuración de que nadie sabe cómo arreglar esto para que los jugadores puedan rendir al nivel que deberían de rendir. Es que es un poco una locura. Es que le veo difícil solución a este asunto, pero bueno, habrá que ver poco a poco cómo se gestiona. Mira, os voy a preguntar por el otro, no sé, la otra arista, ¿no?, que hay a lo mejor dentro de las convocatorias de la selección, la del 9. ¿Cómo se soluciona el tema del ataque? Que ahora mismo no parece un problema. Yo oigo mucho hablar de nos falta un 9, nos falta un punta. Veo a Oyarzábal rendir como rinde. Hay otras alternativas, evidentemente. Samu, Borja Iglesias. Habrá que ver qué pasa luego con Morata de cara al futuro a corto plazo, pero a partir de ahí, Tote, ¿cómo retocarías o cómo enfocarías tú este aspecto de quizá digamos que es la posición que menos atada está, ¿no?, si hay que elaborar un 11 de la selección española? Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros históricamente hemos sido campeones con CES jugando el 9. O sea, el problema yo creo ya no es el 9, sino es que todos los que están detrás de 9 tengan gol, y esta selección tiene ese tipo de jugadores, tiene ese perfil. Puede marcar Merino, Oyarzábal, puede marcar Lamine, puede marcar cualquiera. Entonces eso te da muchísimo, ya no es tan problema, ¿no? Bueno, me sorprende que no haya un 9 de toda la vida, un Villa, un Fernando Torres, quizá más Fernando Villa, que haya más a banda, era otro perfil de jugador, pero no hemos vuelto a tener quizá ese prototipo, ¿no? Ahora ha venido Borja Iglesias, que no sé que no venía, pueden venir otro tipo de jugadores, pero bueno, pero es que hay tanto potencial, que era lo mismo, es que hay gente con muchísima llegada, es que Merino te eliminó el Real Madrid jugando el delantero centro, y marcó gol y viene a la selección y da un rendimiento enorme, ¿no? Creo que ese no es un problema enorme de la selección, creo que hay muchos jugadores que eso lo suplen y tienen mucha calidad, tienen mucha llegada, generan muchísimo. Es que no creo que ahora mismo está en un momento de selección muy dulce para aspirar a todo, para pelear por todo y con un seleccionador que, mira, decían que no tenía experiencia, que venía a su 21, lo han puesto a parir y creo que tiene un paladar muy bueno para el fútbol y está haciendo cosas maravillosas. Y a mí me gustaría también incluso que a veces puedan probar a alguien, a gente de la sub-21, ¿no? Que ya que lo tienes ahí, que puedes darle una oportunidad. No sé si Marguiu, al propio Gonzalo, ¿no? Que después del mundialito de clubes tremendo que hizo, luego no está teniendo oportunidades en Real Madrid, pero en la sub-21 está también jugando. No sé, también ahí se puede mirar, ¿no? Ya que estamos buscando un perfil de 9 diferente, que sea la vieja usanza, como decía Tote, pues lo podemos tener quizá en esa figura, ¿no? Para ir también pensando
en el futuro, aunque es cierto que no hemos sido muy de nueves puros, pero sí que hay que buscar un perfil, pues como en su día fue Fernando Llorente, ¿no? Para cuando los partidos se compliquen y tengas que cambiar tu manera de jugar y tu estilo, pues puedas tener a un rematador, ¿no? Y un perfil de este estilo. Yo cuando conocí a Luis de la Fuente, yo andaba directivo del Mérida y él me decía: Juanma, tú que estás viendo por ahí la segunda B para la sub-21, a ver si ves algún perfil de extremo a banda natural, porque él era un enamorado del extremo a banda natural. Y no lo sabía. Es que yo creo que lo de buscar un delantero al uso está en desuso. Es que al final los entrenadores están buscando llegadores, están buscando gente que sea más media punta, más combinativa, no están buscando delanteros como podía ser yo, están buscando más totes que Juan Mas ahora, por ejemplo. Entonces por eso es más difícil encontrar ese tipo de perfil, y por eso al final yo creo que Luis se adapta a lo que tiene, igual que se ha adaptado a no tener un perfil de extremo a pierna natural, y está jugando con perfiles a pierna cambiada. Yo tengo muchas pedradas, así me va la vida de mal, pero hay un delantero que yo creo que tiene un potencial por el tipo de jugador que es, lo completo, y que su equipo encima está deportivamente haciendo un buen inicio de campaña, que es Roberto, el chico del Español. Creo que tiene un potencial muy importante para acabar en selección. Tiene que seguir su proyección y su progresión como le vimos en Málaga. Y es verdad lo que dice Prieto, es que estamos viendo cómo estamos volviendo a cambiar un poco los modelos, cómo ese delantero que cuando evidentemente hay un modelo de juego que triunfa, como fue el de la selección, el del Fútbol Club Barcelona, los falsos nueves, eso acabó provocando que todo el mundo quisiera jugar con ese tipo de jugador. ¿Por qué? Porque era lo que traía el resultado, ¿no? Y eso desapareció del mapa, fue poco a poco cambiando el modelo del típico delantero de área, de juego cruzado, de generador de segundas jugadas, remate de cabeza, y el tiempo va pasando, los equipos van también creando sistemas para enfrentarse a los modelos actuales que triunfan, y ahora, ¿qué era lo que te faltaba para desatascar partidos? Pues un tipo que en el área te fije centrales, que te gane esos duelos físicos, que te remate de cabeza, y ya poco a poco, y yo que veo Primera Federación, ya se busca mucho ese perfil. Ya se vuelve a buscar ese tipo de delantero. Es más, el Athletic Club lo fue a buscar con Sanadi en el Baracaldo. Al final, el Atlético de Madrid ha ido por Sorloth. Vemos que esa figura de 9, que no es ahora mismo en muchos equipos un actor principal, sí que te hace falta dentro del modelo. Y yo creo que la selección española es un perfil de delantero que buscaremos. Creo que en esos Samu es quizás... Mira si el Madrid ha echado de menos a Joselu y lo a Joselu. Sí. Eso es, pero al final, Prieto, porque es lógico, es que es una solución que siempre es eficiente, porque en partidos donde la fluidez y la asociación y ese jugador de falso 9 que te produce superioridades no te las puede ganar por el modelo defensivo del contrario, aquí hay algo que es indefendible de toda la vida, que es un tipo que sea fuerte en el duelo y que genere segundas acciones. Y las segundas acciones ya es un tema de concentración, de posicionamiento, de agresividad, y eso iguala al fútbol e iguala también situaciones que no puedes manejar desde el control de la pelota. Y yo, para mí, creo que el delantero tipo 9, quizás un Borja Iglesias, un Samu, por eso lo está testando Luis de la Fuente, va a hacer falta en un torneo como este, aunque el titular sea Oyarzábal, o un Ferran Torres, que también es un delantero más de movilidad y espacio, pero yo apunto el nombre de Roberto, creo que tiene ese potencial de crecimiento. No sé hasta dónde también se puede llegar, ¿no? La adaptación de Oyarzábal, que el jugador sea capaz de adaptarte a una posición que a priori no era la tuya, le puede dar otro plus. De lo que queda, por ejemplo, por cerrarse de cara al Campeonato del Mundo, hemos hablado de España, hemos hablado de Francia. A partir de aquí habrá que ver cómo avanza la Brasil de Ancelotti, cómo avanza Argentina y qué pasa con Messi, ¿no? De aquí a unos meses, evidentemente va pasando el tiempo, ¿no? Y no va a tener, o a priori, el mismo rendimiento que voy a tener hace unos años, pero ahí lo tenemos. Es que es una serie de candidatos que seguro le vamos a tener peleando por estar en el Campeonato del Mundo. No sé si queréis añadir algo más de otros aspectos de este fin de semana, porque por ejemplo en segunda sí hemos tenido Liga, al Cádiz le tenemos líder, hablábamos antes de la preocupantísima situación que viven en Zaragoza. Claro, a cada uno le duele lo suyo, pero es cierto que en segunda tenemos históricos pasándolo realmente mal, otros soñando con volver. He escuchado al inicio del programa también a Cazorla defenderse, ¿no?, de esas críticas que ha recibido por esos rumores, ¿no?, que hablaban de una posible cama, entre comillas, a Belko Paunovic, negando rotundamente ese extremo. No sé cómo habéis visto este fin de semana también en el, iba a decir el otro fútbol, en nuestra segunda división, Prieto. Sí, mira, yo
bueno, soy pepinero, tengo la suerte de estar haciendo el Leganés y bueno, la sigo bastante. Soy un jugador que juega muchos años en segunda división. Una categoría muy difícil y muy difícil de pronosticar. Una categoría en la que sí se busca el perfil de delantero que estamos diciendo. Es una categoría muy intensa. Es una categoría en la que los equipos de abajo, estaba abajo el Granada, estaba abajo el Zaragoza, están abajo históricos, algunos han salido, pero por ejemplo yo, que ya te digo que soy muy de Leganés porque mi madre todavía vive allí, el Leganés está a 1 o 2 puntos del descenso y a 3 o 4 de la promoción de ascenso. O sea, cualquiera puede ganar en cualquier campo. Es más, el otro día Mirandés, Leganés, los dos no han ganado en casa y sin embargo no estaban ni en descenso. O sea, es una categoría muy complicada, muy larga, que te va a dar muchas vueltas y que cualquier histórico como el Zaragoza puede acabar en primera vez, como acabó en su día el Deportivo de La Coruña y muchos equipos que se creen que no, que son equipos para estar en primera división, pero no te puedes descuidar. Pero es que lo del Zaragoza yo creo que ya por desgracia no es noticia, ¿no? Ya llevan varios años coqueteando. Pero yo lo veo peor que nunca, ¿eh? Sí, está peor que nunca, sí, pero digamos que no es una sorpresa, ¿no? Que no es que se haya derrumbado este año. Creo que ha habido ya 8 cambios de entrenador en los últimos 4 años, es decir, que es una situación preocupante que cada año, pues el año pasado empezó bien, ¿no? Pero luego se desarmó un poquito. Creo que es una situación preocupante. Para mí de lo más divertido este fin de semana fue el Sporting Racing, ¿no? Que el final también, que está bien anulado, que ya lo han analizado, ¿no? Durante toda la mañana, pero que parece que está bien anulado, pero es un partidazo entre dos históricos también que el Sporting necesita recuperar. Y bueno, luego sorpresivo, ¿no? La goleada que recibió el Depor, que era líder por parte del Málaga, creo que también fue bastante llamativa, pero bueno, tenemos ahí Cádiz, Depor, Racing, Valladolid, Las Palmas, mucho histórico 5 primeros para volver, con muchísimo nivel. Es una categoría espectacular la segunda, ¿no? Y es muy abierta y es una auténtica pasada. Es, Nacho, divertidísima. Es divertidísima además porque no puedes hacer ningún pronóstico, porque en una semana has quedado retratado absolutamente. Y el ejemplo es, mira, el Andorra, equipo de Ibai Gómez, divertidísimo, muy propositivo, con un chico como Minsu, que está llamando mucho la atención, el chaval del Girona, llega ante una Real Sociedad que estaba pecando un poquito de inexperta, se le hacían los partidos largos, llevaba sin ganar un partido prácticamente, pues no sé si desde la primera jornada, precisamente al Real Zaragoza. Luego es verdad que empató con Almería o Cádiz en partidos un poco locos, pero era un equipo que no ganaba. Bueno, va y le mete 3 al Andorra. Pero además con esa contundencia de uno de los equipos revelación. En lo que comentáis del Málaga, un equipo que llevaba varias derrotas consecutivas, Pellicer en la picota, que si no está funcionando el equipo, demasiado chaval joven, vaya planificación que ha hecho Loren Juarros, le mete 3 con goles de canteranos, con 2 de Chupe y con 1 de Rafa. Entonces esto te habla un poco de lo que es este mundo de la hipertensiones. El Sporting, que estrenaba entrenador y gana uno de los equipos con más poder ofensivo después de llevar 5 derrotas consecutivas. De verdad, es una categoría muy difícil, muy compleja de salir. Lo de Zaragoza también os digo una cosa, más allá de que Gavi no ha estado bien, y yo entiendo que para evaluar el momento de Gavi en Zaragoza hay que hacer 2 lecturas. La primera, el año pasado, cuando llega a una situación límite, que creo que hace un excelente trabajo porque era un equipo muerto y es capaz de salvarlo, pero este año con pretemporada mediante, siendo entendible que no es una plantilla para ascenso, pero no es una plantilla para estar donde está, no ha sido capaz de imponer un modelo de juego. En Zaragoza tú veías los partidos y no te transmitía absolutamente nada, equipo muy largo, que se partía en ocasiones, que generaba muy poco, cuando generaba no tenía la capacidad de definición, en fin, la verdad que no ha sido una buena etapa, pero también hay que apuntillar el Zaragoza, y creo que ha sido Nacho el que lo ha dicho, es algo ya de muchos años, ¿eh? Sí, esto ya no es un tema de entrenador, ¿eh? Para terminar, Tote, ¿has visto el gol de Chucky, del Valladolid? Diabólico. Sí, además canterano, de allí de Valladolid, me alegro mucho. Yo creo que los equipos al final, mira, el problema que hay para mí, lo siento mucho primero por Gavi, porque es amigo mío y cuando le van mal las cosas pues lo paso mal, le quiero mucho. Creo que ha sido de los pocos que ha querido ir, esa es otra, y creo que hay gente de Zaragoza que eso se lo va a reconocer, porque mucha gente no quería a Zaragoza y él ha tenido la personalidad para ir. Y más allá de todo, es la gestión de los equipos, ¿no? Hay gente que piensa que porque son buenos constructores tienen que saber de fútbol y se equivocan. Y no tienen ni idea de fútbol. Ese es el problema de muchos históricos, como no ha pasado al Sporting, al Zaragoza, lo Oviedo durante muchísimos años, etcétera, Racing, que hay gente que se pone a llevar un club y se piensan que es un juguete.
y no tienen ni idea. Encima no son tan inteligentes porque luego pues sus negocios tienen éxito, pero llegan al fútbol y se vuelven soberbios y no se rodean de gente que realmente entienda y gente profesional. Y al final lo que está pasando, cuando echan a 8 o 10 entrenadores en los últimos 2 años, pues al final no es un problema de que te va a venir Guardiola y va a dar lo mismo. Es un problema de que son clubes que son cancerígenos porque por dentro están podridos y tiene que entrar todo nuevo, tiene que irse todos y entrar gente nueva. Te está pasando al Hércules, un club que amo y que lo quiero con toda mi alma, y es lo que está pasando. Está en primera red, último, y ¿tú te crees que un equipo con esa ciudad y con esa afición puede estar así, año tras año sufriendo? Y al final porque lo que está no tienen ni idea y tienen tanta soberbia que son incapaces de dar un paso a un lado, ¿no? Este es mi tote, como me gusta, cómo está repartido. No, pero ni de poner el, quizá, incluso hablando egoístamente, ¿no? De tu pasta, pues ponla en las manos de uno que sepa. Y dice, vale, yo no soy capaz de hacerlo, pero llévamelo tú. O sea, claro, al final lo que quieren es rendimiento y dinero, si es lo que quieren. Todos los que se meten en este aspecto, tote, pues oye, voy a ser un poco autoritario y decir, yo no soy capaz. Pues se lo dejo a alguien que lo sepa hacer. Si yo lo que quiero es que mi dinero me dé rentabilidad, digamos, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que son tan soberbios que si ahora viene una gente nueva y le da una vuelta al club, pues ellos salen derrotados. O sea, son soberbios hasta para eso. No tienen ni corazón bonito para decir, me tengo que apartar porque yo de esto no sé. Por mucho dinero que tenga. Estoy haciendo a la gente infeliz. He estado muchos años. No doy con la tecla. Hay que tener un poquito de humildad y decir, me tengo que ir. Y son incapaces porque son soberbios. Y eso es lo que pasa. Y al final se cargan un club y se cargan la ilusión de una ciudad. Porque al final el fútbol es olvidarte de tus problemas y que te den una alegría, y ir al campo y pasarlo bien y olvidarte de las cosas malas que hay. Y al final, fíjate, vas a estos sitios y todavía más peor que si estuvieras en casa. Ese es el problema. Si estuvieras en casa. Y habrá que ver cómo se soluciona, porque bajar de primera a segunda es dolorosísimo, pero bajar de segunda a primera federación es el principio es letal. Que pregunten en Tenerife, que están este año, hablaba Tote ahora del Hércules, es que es... el Murcia, el Real Murcia, José, que este año con Joseba Echeverría de técnico tenía muy buena pinta el proyecto y está abajo, y se la va a jugar con Paco Gémez en el Ibiza, por ejemplo. Mira, el Numancia está sufriendo. El Cádiz, que está líder, tardó en salir de primera federación un montón, bueno, de segunda B, lo que era segunda B, un montón de tiempo. Es que es muy, 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 muy complicado ese pozo. En Coruña, que pregunten luego cuando parecía que, bueno, esto bajas un año y subes al siguiente. Fácil, sí. Hasta que sales de ahí luego te las ves y te las deseas. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en Zaragoza. Tiempo tienen todavía para remediarlo. Igual tienen que tocar fondo, siendo egoístas, para intentar darle esto ya no lo hay. La vuelta. Esa purga a clubes que le ha venido bien. Y os pongo precisamente el caso del Málaga. El Málaga estaba en una situación insostenible y el descenso, que fue un drama y que en la situación económica con una intervención judicial parecía que podía ser límite, le vino bien y sobre todo consiguió a nivel social un acercamiento mucho mayor de la afición y se ha creado un proyecto con Loren Juarros que te puede gustar más o menos, pero es sostenible. Y eso al Málaga le vino bien. No sé si al Zaragoza, evidentemente nadie querrá que descienda, pero hay momentos en los que estás ya en ese punto del no retorno. Es o vivir sufriendo continuamente o dar el paso de descender y volver a reconstruir. Borja, Tote, Juanma, Nacho, ojalá que en Zaragoza y en muchos otros sitios puedan tener esa oportunidad de reconstruir. Un abrazo a los 4, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao. Nos queda nada, 8 minutitos para llegar a las 3 de la tarde, las 2 si nos escuchas desde Canarias.